capítulo 21 sería carga eléctrica y campo eléctrico. Entonces, los objetivos de ese capítulo van a ser los siguientes. Vean que el primero es citar las propiedades de las cargas eléctricas, distinguir entre materiales aislantes y conductores, citar y aplicar la ley de Coulomb, citar el concepto de campo eléctrico, calcular el campo eléctrico producido por distribuciones continuas de carga, citar el concepto de líneas de campo y calcular el campo eléctrico producido por un dipolo. Empezamos con lo que es carga eléctrica. Ahí les pongo dos imágenes. Vean la primera imagen a la izquierda. Eso que tiene sostenida la mano es ámbar. Y los papelitos, ¿verdad? Son papelitos. Ahí en el ejemplo lo que estamos viendo es que los papelitos se sienten atraídos, bueno, se sienten atraídos con el ámbar, entonces se unen. Es el mismo experimento que hacían en la escuela o en el colegio, que es que ponen varios papelitos y usted agarra un cepillo y lo frota en el pelo y luego lo acerca a los papelitos y los papelitos se pegan al cepillo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿por qué pongo la imagen? Porque este señor que está ahí en la imagen de la derecha, que es Tales de Mileto, hace, bueno, los 600 años antes de lo que se conoce como era cristiana, descubrieron que frotar ámbar con lana hacía que el ámbar adquiriera características que hacía que pudiera atraer otros objetos. Entonces, por eso ámbar, que en griego se decía electrón, por eso se usa la palabra eléctrico, ¿verdad? Que el ámbar adquiere una carga eléctrica, ¿verdad? Que lo que está diciendo es que tiene las propiedades como el ámbar que estudiaron los griegos. De ahí viene la palabra. Entonces, esos descubrimientos que se le atribuyeron a Tales de Mileto es lo que nos llevó ahora al concepto de cargas. Ya con todos estos experimentos que se hacían en Grecia, ¿verdad? Ya se sabía que no solamente existían atracciones, sino que también si yo agarraba, digamos, un ejemplo, dos varillas de un mismo material y frotaba ambas varillas, iba a pasar que al acercarlas, en vez de atraerse, lo que iba a pasar es que iba a haber una cierta repulsión. Entonces, en los años de 1706, bueno, entre 1706 y 1790, que vivió Benjamin Franklin era científico, también fue político, que fue presidente de Pensilvania y todo eso en Estados Unidos. Este señor sugiere llamar a esas dos clases, ¿verdad? Digamos, atracción, repulsión, entonces él sugiere llamar a que esto se da por dos cargas y una le llamó negativa y otra le llama positiva. Entonces podemos ver en la imagen, ¿verdad? Que, que en parte tenía razón. Si yo tengo dos cargas que él le llamó negativas y las acercaba, iban a sentir una cierta repulsión. Si yo tenía una carga negativa y una positiva, más bien se iban a atraer. Si yo tenía dos cargas positivas, se iban también a repeler. Entonces, cargas con signos iguales se iban a repeler y cargas con signos opuestos se iban a atraer. Y esto fue lo que ya Benjamin Franklin llama como carga negativa y carga positiva. Pero era un problema que viene desde la Grecia antigua. Entonces, en estas tres imágenes se puede ver lo que se estaba hablando, ¿verdad? En la primera, que estas imágenes están en el libro, en la primera se ve la interacción entre varillas de plástico cuando se frotan con piel. Entonces, vea que ambas se están frotando con piel. Puede ser con lana, ¿verdad? En este caso, con piel. Cuando las acercan, como ambas se frotaron con el mismo material, ambas adquirieron una carga negativa. Entonces, cuando usted las acerca, ellas tienden a repelerse. Luego, en la segunda imagen, se ve la interacción de las varillas de vidrio cuando se frotan con seda. Entonces, cuando se frotan con seda, también se repelen. Lo que pasa es que la seda le da la propiedad a la varilla de tener ahora una carga positiva. Pero al juntarlas, también se repelen porque las dos fueron frotadas con lo mismo. Pero si yo agarro una varilla que está en la tercera imagen, una de ellas la froto con seda y otra de ellas la froto con piel, una adquiere carga negativa, la otra adquiere carga positiva y si las acerco, pues entonces lo que está pasando es que se van a atraer. Y esto era como lo que se conocía en la Grecia, ¿verdad? Por eso ya luego Benjamin Franklin dice, ok, es porque hay cargas positivas y negativas. Para seguir con este capítulo y con los que vienen, es importante que ustedes tengan claro, ¿verdad?
la carga eléctrica y cómo es la estructura de la materia. Entonces, algo que se ve, que de hecho esto se viene viendo creo que desde quinto y sexto de la escuela, es de que el átomo está constituido de protones que son cargados positivamente, ahí vean la masa del protón, neutrones que se dice que no tienen carga, ahí pueden ver la masa del neutrón, y electrones que se dicen que la masa es muy pequeña y tienen carga negativa. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad? Desde la escuela que el protón y el neutrón se ubican en el núcleo y que el electrón es el que está orbitando alrededor del núcleo. También sabemos que la mayor parte del volumen del átomo es la que se ocupa por electrones y que el núcleo es súper pequeño en relación con el resto del átomo. O sea, el núcleo es súper pequeño, pero contiene la mayor cantidad de masa del átomo, porque los electrones tienen muy poca masa. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Ahora, otra cosa que sabemos de química es que tenemos átomos y que necesitamos conocer en estos temas es que hay átomos que son neutros, hay otros que le llamamos iones positivos y otros que le llamamos iones negativos. De química sabemos que los átomos neutros son aquellos que tienen igual número de protones, ¿verdad? Y igual número de electrones. Un positivo es cuando hay más protones que electrones y un ion negativo cuando tenemos menos protones que electrones. Lo que normalmente no analizamos es realmente de qué están hechos cada uno de estas partículas. Bueno, para esto hay algo que se llama, que esto ya lo van a ver en física moderna, supongo, que es algo que se llama partículas elementales. Entonces, cuando yo tengo un electrón, ya ese electrón yo no lo, bueno, según la ciencia de ahora, no lo podemos partir y ver que esté constituido por otras partículas más pequeñas, porque el electrón se cree que lo que está constituido es de fotones y campos eléctricos y magnéticos, que lo vamos a ver más adelante, pero si yo parto un protón, sí voy a poder ver otras partículas más pequeñas. Y si parto un neutrón, también veré otras partículas más pequeñas. Y esas partículas más pequeñas que conocemos ahora le llamamos partículas elementales. Entonces, toda la materia del universo está constituida por esas partículas que están en esa imagen. Entonces, lo que está en morado es lo que se conoce como quarks. Los quarks son los que forman lo que se conoce como protones, neutrones, que es lo que constituye casi que toda la materia, los quarks. Entonces, dependiendo, si yo tengo un down con un up y un charm, tengo una partícula determinada. Si tengo un down con un strange y con otro, tengo otra partícula determinada. Entonces, normalmente son tres que conforman una partícula. Luego tenemos estos que están en verde, que son los leptones, que los leptones son también partículas elementales, o sea, lo más pequeño, no las voy a poder partir. Entonces ahí está el electrón, que es el que más conocemos. Otros parecidos al electrón como el muón, el tau, el neutrino, todos esos también son otras partículas que son más familia del electrón. Y luego tenemos lo que conocemos como bosones. Dentro de los bosones está todo esto que también se había descubierto en el CERN hace unos años, que era la partícula de Dios, que le llamaron así. También están los fotones, los gluones, los bosones Z, los bosones W, el bosón de Higgs y el gravitón, que el gravitón no lo conocemos. No lo hemos descubierto, no se sabe si existe, pero teóricamente se piensa que existe, ¿verdad? Entonces, eso más adelante, ojalá que en física moderna lo profundicen bastante porque es todo un área muy grande. Luego, es importante que ustedes sepan lo que son conductores, aislantes y cargas inducidas. Entonces, nosotros sabemos que ciertos materiales permiten que las cargas eléctricas se muevan con facilidad de una región de material a otra y otros no lo hacen. Eso es parecido a lo que habíamos visto con conductividad, con conducción térmica. ¿Se acuerdan que habían materiales que tenían una H más grande que otros? Y es algo similar, porque un ejemplo, el metal tiene una conductividad térmica muy grande y también tiene una conductividad
eléctrica muy grande, en comparación a la madera, que la madera prácticamente es un aislante. Los conductores van a permitir entonces un movimiento fácil de las cargas a través de ellos. Y los aislantes no lo hacen. Entonces, ¿qué vamos a entender como un movimiento de cargas? Va a ser de un átomo a un átomo a otro átomo, lo que estaría intercambiándose entre sí son electrones de las capas de valencia, ¿verdad? Normalmente de las más exteriores. Entonces, hay un átomo adquiere un electrón de un átomo que está a la par y deja un espacio libre y así sucesivamente. Esa transferencia de electrones entre átomos es lo que uno conoce como corriente eléctrica. La inducción lo que me quiere decir es que yo puedo inducir a un material a tener una cierta carga. Entonces, veamos estas imágenes que vienen en el libro. La primera nos muestra una esfera metálica que no tiene carga y está sujeta a un soporte aislante. Alguien llega, ¿verdad? Cuando digo que no tiene carga, no significa que no tenga protones y electrones. Ustedes saben que sí tiene protones y electrones. Lo que pasa es que tiene una cantidad de protones similar a la cantidad de electrones, entonces ella está prácticamente neutra. Cuando alguien le acerca una varilla con carga negativa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la esfera? Las cargas positivas van a irse del lado donde está cerca de las cargas negativas, ¿verdad? Por atracción. En cambio, las negativas van a irse hacia el otro lado porque se están repeliendo. Ahora, si yo ahora pego, vean acá en la imagen, pegan un metal a la tierra, hace que las cargas negativas se vayan por ese metal. Entonces, luego, si usted quita ese metal que le pegó a tierra, lo que me queda ahora es una esfera cargada positivamente, ¿verdad? Y luego esa esfera cargada positivamente ya distribuye la carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hizo realmente ahí? Fue transferir electrones que estaban dentro de esa esfera hacia la Tierra. Otra cosa importante que ustedes deben de entender es que si yo tengo dos átomos, ¿verdad? Digamos que tenga cargas positivas, negativas, ¿verdad? Es, es, es muy mal decir que un protón pasó a la otra esfera o algo así. Es súper mal. ¿Por qué? Porque los protones no se pueden salir del átomo para irse a otro átomo. Es súper incorrecto. Entonces, lo único que puede transferirse de un átomo a otro átomo son los electrones, ¿verdad? Porque para que un protón salga de un átomo y se vaya a otro átomo, tienen que vencerse fuerzas que están sujetándose entre el núcleo y eso ya son como un reactor nuclear o una explosión de una bomba atómica o esas cosas. Entonces, cuando hablamos de que, que una esfera estaba cargada positiva y negativa y luego quedó negativa, es porque hubieron electrones que entraron a la esfera, entonces la hicieron negativa, no es que los positivos se hayan ido. Que algo está cargado positivamente, no es porque hayan entrado protones, sino porque hay ausencia de electrones. Y cuando algo está cargado negativamente, es porque tiene ganancia de electrones. Entonces nunca vamos a hablar de pérdida de protones, sino ganancia o pérdida de electrones. Y eso es lo que le da la carga al material. Después de todo esto, ¿verdad? Ya se conocía todo eso de la inducción, de la carga eléctrica, de carga positiva, carga negativa. Aparece este señor, que es Charles Augustin de Coulomb. De ahí viene el nombre de las unidades Coulomb. Él estudia las fuerzas de atracción en las partículas cargadas. Y esto lo hace con ayuda de una balanza que se llamaba balanza de torsión. No vamos a entrar en detalles del funcionamiento de la balanza de torsión, yo se los dejo a ustedes, ¿verdad? Hay muchos videos en YouTube que pueden buscar de la balanza de torsión para ver más o menos el funcionamiento. Y gracias a este experimento, él descubre que la fuerza eléctrica era proporcional al inverso del cuadrado de la distancia de separación entre dos partículas. Entonces, voy a hacerlo acá. Sería que la fuerza eléctrica es proporcional a esto.
¿verdad? No es que sea igual, sino que es proporcional. Entonces, vean que a mayor distancia haya entre las dos partículas, menor fuerza. Y entre menos distancia, más fuerza, ¿verdad? Pero siempre con elevado a la potencia. Entonces, eso fue lo que él encontró y le ayudó a encontrar una fórmula, una ecuación. Porque entonces él decía, la fuerza eléctrica, si es proporcional a eso, tiene que ser igual a un valor constante entre R a la 2. La cosa ahora es saber o ver qué es ese valor constante. Entonces, aquí podemos ver más o menos cómo era esa balanza de torsión y ahí está lo que él llega, ¿verdad? Esto que está acá, que es lo que nos interesa. Vean que sí es proporcional a 1 entre R a la 2. El Q1 y el Q2 se refiere a las cargas que están separadas, ya sea de diferentes signos, ¿verdad? No sabemos. Una cierta distancia y esa distancia de separación es el R que usamos acá. La K es una constante que más adelante vamos a ver cuánto vale. Entonces vean acá las imágenes. En la primera podemos ver que dos cargas positivas se están repeliendo. Entonces, ¿qué significa F2 sobre 1? La fuerza que 2 le ejerce a 1 y vean que va en esta dirección, ¿verdad? Porque es una fuerza de repulsión. No son como las fuerzas que vimos en física 1 que eran de contacto. Estas no son de contacto, ¿verdad? Luego, F1 sobre 2 es la fuerza que 1, que él, le ejerce a 2 y va en sentido opuesto. Cuando se atraen, entonces esas fuerzas van como si se estuvieran atrayendo. Entonces vean que esta de acá sería la fuerza que 2 le ejerce a, perdón, la fuerza que 1 le ejerce a 2 y sería acercándose a él. De igual forma para el otro. ¿Qué pasa si hubiese tenido una carga negativa con una carga negativa? Y que esta sea Q2 y que esta sea Q1. Bueno, la fuerza con que Q1 le hace a Q2 sería hacia allá, ¿verdad? Y sería 1 sobre 2. Y la fuerza que Q2 le hace Q1 sería hacia allá, que sería la fuerza que 2 sobre 1. Aquí estaría la constante K, ¿verdad? Vean que es un valor constante y es de 8,98 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Acá, en esta otra, podemos verla ya un poquito más diferente, porque la constante K es igual a este valor, donde este epsilon se conoce como permitividad en el vacío. Entonces, vean que este valor, si ustedes quieren, lo trabajan así o nada más de una vez lo sustituyen como 8,98 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Lo pueden trabajar ya así, usando esta ecuación como K Q1 por Q2 entre R a la 2. Que es la que está acá. Otra cosa importante es que la fuerza con que, digamos, en estas imágenes podemos ver la carga Q1 y Q2 que están en azul, la fuerza que 2 le ejerce a 1 es igual a la fuerza que 1 le ejerce a 2, o sea, son fuerzas iguales, como pasaba cuando trabajábamos la fuerza gravitacional. Otra cosa importante acá es que en simbología, cuando yo tengo esto quiere decir la fuerza 2 sobre 1. Y si yo tengo esto de acá, esto quiere decir F1 sobre 2. Ahora tienen que tener en cuenta lo que era superposición de fuerzas. Entonces, voy a hacerles acá un ejemplo de superposición de fuerzas, que lo tengan claro.
Si yo tengo, digamos que tengo acá una carga positiva, de este lado tengo una carga negativa y de este lado tengo una carga positiva. Digamos que este es Q1, este es Q2 y este es Q3. Y lo que me preguntan es, digamos que cuál es la fuerza que se ejerce, que ejerce 2 y 3 a la carga Q1. Entonces sería la fuerza, la pregunta sería, fuerza que ejerce 2 y 3 a 1. Entonces, nosotros tenemos que saber que existe una fuerza que 2 le ejerce a 1, que le voy a poner acá, más una fuerza que 3 le ejerce a 1, y esto es lo que me están preguntando, la fuerza total que le están ejerciendo a 1. Acá hay que tener en cuenta la dirección en la que van esas fuerzas. Entonces, con lo que vimos anteriormente, ¿en qué dirección iría la fuerza que Q2 le ejerce a Q1? Vean que es negativo y positivo, entonces es atracción. Entonces esa fuerza iría hacia acá. Entonces ponemos acá la fuerza que 2 le ejerce a 1. Ahora, ¿en qué dirección iría la fuerza que 3 le ejerce a 1? Vean que son cargas iguales, entonces es repulsión. Iría en el sentido contrario de donde está Q3. Y esa sería la fuerza 1, 3, la que 3 le ejerce a 1. Cuando ustedes tienen eso, entonces ustedes, para hacer la superposición de fuerzas, hacen lo que vimos en física 1, que es un diagrama de cuerpo libre, y ubican las fuerzas, imaginándose la partícula Q1 en el centro del diagrama. Entonces, haciendo eso, quedaría una fuerza para acá, llamada 1, 2, y una fuerza para acá, llamada 1, 3, con ciertos ángulos. Esos ángulos, el problema los tendría que dar, o por simetría deberíamos de conocerlos. Entonces, cuando ustedes ahora sí hagan la suma que voy a poner aquí como 1, tienen que tomar en cuenta las componentes, ¿verdad? Entonces sería una fuerza total en X, que serían las componentes de cada uno en X, sería F12 coseno de zeta 2 menos F13 coseno de zeta 1. Y también tendríamos una fuerza total en Y que sería igual a F12 seno de zeta 2 más F13 seno de zeta 1. Estamos. Tendríamos, estas serían las dos componentes. Ahora hay otra cosa, ya vimos que es una fuerza eléctrica. Entonces una fuerza eléctrica es esa fuerza que le ejerce una carga a otra carga. Ya vimos que pueden ser fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión y que se pueden calcular con la ley de Coulomb. Y para calcularla con la ley de Coulomb lo que ocupamos son la carga de ambas que están interactuando y la distancia de separación entre ellas, además de la constante K. Ok, entonces hay otro concepto que es el campo eléctrico. Entonces, esa pregunta la hace el libro y dice, cuando dos partículas cargadas eléctricamente interactúan en el espacio vacío, entonces imagínense dos partículas en el espacio ahí interactuando, ¿cómo sabe cada una que la otra está ahí? ¿Qué ocurre en el espacio entre ellas que comunica el efecto de una sobre la otra? Entonces, para poder responder a esas preguntas, entonces dice que uno puede empleo de algo que se llama concepto de campo eléctrico. Entonces, imaginémonos una partícula comparándolo con el campo gravitacional. Hay una región del espacio en donde si algo está afuera, no se da cuenta que hay una partícula. ¿Por qué? Porque no hay interacción, no siente fuerzas. Pero si esa partícula entra a esa región del espacio, ya empiezan a aparecerle fuerzas producidas por esa. Entonces, esa región del espacio, que es una región vectorial, cuando decimos que es una región vectorial, es que es una región que tiene ciertas direcciones, ¿verdad? Esa región vamos a llamarla como un campo y va a ser nuestro campo eléctrico, ¿verdad? Entonces lo podemos ver así como una analogía en donde
¿Qué es el campo eléctrico? Es una región del espacio en donde una partícula que está ahí va a sentir la interacción con otra partícula que está generando ese campo eléctrico. Veamos las imágenes de la izquierda. Podemos ver dos partículas. Bueno, una partícula positiva, que es un protón, y otra que es un átomo, ¿verdad? Cargado positivamente. Entonces, ambos se sienten uno con el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están interactuando, hay unas ciertas fuerzas eléctricas. Entonces, B siente un jalonazo de A y A siente un jalonazo de B. Si yo quito el cuerpo B y dejo un punto, que le vamos a llamar eh, una carga puntual, o sea, no existe, nada más es un punto, yo podría determinar en ese punto cuál es el campo eléctrico, ¿verdad? Que sería que si yo meto a B ahí, B va a sentir una fuerza porque está en una región dentro de ese campo eléctrico. Entonces, véanlo acá, le llamamos carga de prueba Q0, imaginaria, y esa carga Q0 es una posición en el espacio que me dice a mí qué campo eléctrico hay, ¿verdad? Y ese campo eléctrico es igual a que yo agarre la fuerza y la divida entre una carga que yo meta ahí. Entonces, si la carga es tanto, ella va a sentir una fuerza de tanto. Si la carga cambia, va a sentir una fuerza distinta. Porque hay un cierto campo eléctrico. El campo eléctrico ahí se tiene que mantener. Entonces, un ejemplo, si yo meto una carga muy demasiado grande, entonces la fuerza eléctrica aumenta para que el campo eléctrico se mantenga ahí constante en este punto, en esta región del espacio, a una distancia de, de la carga. Ahora, de la derecha, vamos a decir que si ahora yo tengo una carga ahí, debido a ese campo eléctrico va a aparecer una fuerza eléctrica, ¿verdad? Si no hay campo eléctrico, entonces la partícula que esté ahí en esa región del espacio no siente fuerza eléctrica. Entonces, si yo tengo un cubo totalmente aislado de otras partículas y adentro tengo una partícula, esa partícula no va a sentir fuerzas de nadie porque no está en un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una partícula dentro de un campo eléctrico? Bueno, si el campo eléctrico es constante, nada más siente una fuerza. Pero si ese campo eléctrico tiene ciertas direcciones, pueden hacer que esa partícula se desvíe, ya sea que tome una dirección curva, que se vaya a la derecha, que se vaya a la izquierda. Aquí podemos ver más o menos cómo nosotros vamos a dar la dirección en la carga puntual. O sea, si yo tengo una carga positiva, yo les digo que aquí hay un punto P, vamos a decir que el campo eléctrico, como esto es una carga positiva, va hacia allá. En cambio, si tengo una carga negativa, el campo eléctrico en el punto P va a ser acercándose a la carga. Esto es importante y se ve fácil en las imágenes que les voy a enseñar. Vean acá, cuando tengo una carga positiva, la carga positiva, vamos a decir que el campo eléctrico es saliente de la carga, ¿verdad? Entonces, si aquí hay otra carga, él va a tener un campo eléctrico hacia allá. En cambio, cuando la carga es negativa, el campo eléctrico va a ser entrante a la carga. Entonces, acuérdense bien de eso. Entonces, si tengo una carga acá, ¿verdad? El campo eléctrico iría hacia adentro. ¿Y cómo calculamos el valor del campo eléctrico? De esta manera, agarrando, sabiendo cuál es la fuerza eléctrica que siente esa carga que está ahí en ese campo eléctrico, dividiéndola por el valor de magnitud de su carga. Y así lo podemos encontrar. Otra forma, haciéndolo vectorial, es la que viene acá, que vamos a hacer algún problema de esto, ¿verdad? Y sería, o esta de acá. Lo que ocuparíamos es la distancia de la carga
al punto, ¿verdad? Vean que esta fórmula es diferente a la de la fuerza, porque la de la fuerza era K entre la multiplicación de las dos cargas. Cuando es una carga puntual, es lo que está diciendo acá, es muy sencillo porque es solo aplicar esas ecuaciones. Dice que, sin embargo, en la mayoría de situaciones reales que implican campos y fuerzas eléctricas, se encuentra que la carga está distribuida en el espacio. Entonces podemos tener un montón de cargas y todas ellas están interactuando entre sí y generan un montón de campos eléctricos. Entonces, ¿qué hay que usar? Una superposición, en este caso de campos eléctricos, ¿verdad? Y eso se hace con una superposición. Y aquí está, ¿verdad? Vean que si la formulita de campo eléctrico es esta, y es fuerza sobre Q sub 0, y sabemos que una superposición de fuerzas es sumar todas las fuerzas que están interactuando, entonces, cuando yo despejo fuerza, me queda que es esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiece a sumar F1 más F2 más F3, me queda esto de acá, ¿cierto? Entonces, vean que todas las cargas son las mismas, entonces yo las puedo sacar a factor común y me queda entonces esta ecuación de acá. Entonces puedo hacer una superposición de campos eléctricos, que sería sumar todos los campos eléctricos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Que tengo una partícula acá positiva, aquí tengo una negativa, aquí tengo una positiva, aquí tengo una positiva. Entonces, bueno, voy a borrar esta de acá. Supongamos que tenemos, para verlo más sencillo, un punto P. Entonces, vean que en ese punto P vamos a tener un campo eléctrico hacia allá, que lo va a llamar E1, de esta Q1. Vamos a tener un campo Q2 que va hacia allá, debido a la Q2. Y vamos a tener un campo debido a la Q3 que lo vamos a llamar E3. Entonces, vean que volvemos a tener vectores, donde si lo situamos, tenemos un vector acá E3, un vector acá E1 y un vector acá E2. Entonces vean que si yo quiero encontrar el campo eléctrico total que hay en ese punto P, entonces tendría que hacer una sumatoria de fuerzas en X de campos eléctricos y una sumatoria de fuerzas en Y de los campos eléctricos. Entonces es lo mismo, es parecido a cuando teníamos el caso de un montón de cargas generando diferentes fuerzas. Por eso tienen que tener claro lo que es sumas de vectores. Hay otro concepto que se llama densidades de carga. Entonces tienen que identificar tres densidades distintas. Cuando nosotros hablamos de densidad en biología, había una densidad que era la densidad, qué sé yo, lineal, una densidad volumétrica también, o qué sé yo, un montón de vacas en un estadio. Entonces, una cantidad de vacas en un estadio, en un área determinado. Entonces, eso era una densidad eh, superficial. Si yo quiero saber cuántos puntos hay en una línea, entonces es una densidad de carga lineal, bueno, lineal. Y si quiero saber cuántas partículas hay en un recipiente, es una densidad volumétrica. Hay que tener claro todos esos términos. Entonces, existe una densidad de carga lineal, que es cuando la carga se distribuye en una línea. Normalmente esa línea va a ser cables o, sí, cables donde el grosor es tan pequeño que puedo decir que es una línea. Vamos a tener densidades de carga superficial, que es cuando la carga se distribuye en una superficie. Y vamos a tener la densidad de carga volumétrica, que es cuando la carga se distribuye en un volumen. Entonces tienen que tenerlo claro. Y las letras para reconocerlas a la hora de hacer problemas. Lambda, sigma y rho, ¿verdad? Esas son las letras. Lambda, sigma y rho, que son letras griegas. Que eso es lo que se dice acá en estos incisos, bueno, en estos apartados. ¿Verdad? Entonces tengan eso claro. Después, cuando hagan problemas, tienen que identificarlo. Entonces, solo súper rápido. Si yo tengo lambda, las unidades de lambda van a ser carga entre unidad de línea, longitud. Entonces va a ser coulombs entre metro. Cuando tengan sigma, va a ser en superficie, o sea, área, coulombs entre metro cuadrado. Y cuando tengan densidad volumétrica, que es rho, va a ser coulombs entre metros cúbicos.
Hay otra cosa que se llama líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a ser una línea de campo eléctrico? Una línea de campo eléctrico es una línea que es tangente a la curva, ¿verdad? ¿Esa curva qué es? Es una curva del campo eléctrico, ¿verdad? Digamos, el campo eléctrico va a ir acá. Un ejemplo, vamos a hacerlo acá. Esto es digamos que esa es la dirección del campo eléctrico. Entonces, vamos a llamar a líneas de campo eléctrico a las líneas tangentes a esa dirección del campo eléctrico. ¿Recuerdan que era tangente? O sea, si yo tengo un círculo, una línea tangente es esto. Que también hay campos eléctricos que son circulares. Entonces, un campo eléctrico circular, las líneas de campo eléctrico van a ser entonces estas que estoy indicando acá en este círculo. La dirección de la línea de campo eléctrico va a ser va a ir en la dirección del recorrido que lleva ese campo eléctrico, como se ve acá en la imagen. Vean que el campo eléctrico va hacia allá. Entonces la línea de campo eléctrico va a ir hacia las manecillas del reloj también. Vamos a hablar de los dipolos eléctricos. Y los dipolos eléctricos, el más conocido en química es el caso del agua. Cuando hablamos de dipolos eléctricos es casos donde tenemos dos partículas con signos opuestos que en conjunto funcionan como si fuera una sola, ¿verdad? Entonces, esto vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, es un par de cargas puntuales de igual magnitud. Eso es importante, tienen que tener igual magnitud, pero signos opuestos. Y están separadas una cierta distancia, una de la otra. Y el ejemplo más común es la molécula de agua. Y lo vacilón del agua es que ellas tienen un momento dipolar eléctrico muy grande. Y eso es lo que les ayuda a hacer un solvente perfecto casi, ¿verdad? Se usa para disolver demasiadas sustancias. Estas son como las ecuaciones que vamos a trabajar para los dipolos. Como son dipolos, ellos van a, digamos, si yo tengo una carga positiva y aquí una carga negativa, ellos van a tender a girar, que es hacer una torsión. Entonces vamos a calcular torques, que es algo que se vio en física 1, digo, perdón, en física 2, donde para poder calcularlo ocupamos una letra que se llama momento dipolar magnético, que se calcula con la carga de esas dos partículas. Recuerden que las dos tienen la misma carga por la distancia de separación entre ellas. Ocupamos la E, que es el campo eléctrico, y vean que hay un seno de phi. Este phi es el ángulo Entonces lo deberían de ubicar en la imagen o en el dibujo, ¿verdad? Que realmente lo que sale es de un producto cruz entre vector de momento dipolar magnético y campo eléctrico. Recuerden que, vamos a ponerlo acá, cuando yo tenía un producto cruz de dos vectores, yo puedo encontrar el producto cruz con la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Cuando teníamos un producto punto, yo lo podía encontrar como la magnitud de los dos vectores, pero en vez de seno es un coseno del ángulo entre los dos. Como para recordar esa ecuación.